La eutanasia constituye un homicidio según la legislación uruguaya actual, pero a principios de marzo el diputado colorado Ope Pasquet presentó al Parlamento un proyecto de ley que busca la despenalización. A los pocos días se declaró la emergencia sanitaria y el proyecto perdió tracción, pero esta semana, a raíz de un debate organizado por el Colegio Médico y de una encuesta publicada por el Sindicato Médico, el tema volvió al tapete. Según ese estudio de opinión pública, el 82% de los uruguayos está de acuerdo con permitir la eutanasia, lo cual hablaría de un apoyo muy generalizado. Pero la redacción de la pregunta disparadora de la encuesta también abre algunas preguntas. Para discutir este tema tan complejo, los invitamos a una mesa con el doctor Andrés Saibene, otorrinolaringólogo, prosecretario del Colegio Médico. Buenos días, doctor Saibene. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, usted. El doctor Federico Preve, neurólogo, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Adriana de la Valle, que es oncóloga, presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos. Buenos días. No sé si nos está escuchando, en cámara la veo, pero bueno, ahora la vuelvo a saludar cuando reconecte. Y también nos acompaña el doctor Felipe Schipani, que es diputado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, firmante del proyecto de ley que despenalizaría la eutanasia. Doctor Schipani, buenos días. Buenos días, Gastón, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Si les parece, esta pregunta quizás va más para los médicos de la mesa, pero empecemos por definir la eutanasia. Que no sé quién tiene ganas de empezar. ¿Federico? Bien, bueno. Solamente una puntualización. El proyecto que OPE propuso en realidad habla de eutanasia y de suicidio médicamente asistido. Esa es una de las preguntas que tenía. Ahí está. La eutanasia definida etimológicamente, o sea, del concepto de la palabra como buen morir, tiene en su etimología el concepto de buena muerte o de muerte en situación de dignidad. Desde el punto de vista de la práctica médica, sería acelerar un proceso vital para llegar a la finalización de la vida, en el entendido, obviamente, de que la situación amerite. Esa sería la definición más aceptada de acelerar el proceso final de la vida para finalizar con la misma. En un sentido más bien clínico, médico, no sé si comparten allí. Evidentemente que esta definición puede tener muchos matices y depende mucho de cómo se encare el tema. Desde una perspectiva de que la vida, en realidad el proceso final de la vida es la muerte, desde una perspectiva de los derechos y de la libertad, le correspondería a cada quien definir en qué circunstancia y cómo, desde algunas de las perspectivas, evidentemente esto es abordándolo desde la perspectiva de cada persona, ¿no? Sí, esa ya es una visión más filosófica, ¿no? Es una visión más personal, claramente. Sí, es una visión más personal. El proyecto de ley habla, como decía, de eutanasia y de suicidio médicamente asistido. ¿Ahí hay una diferencia técnica? Sí, claramente. La diferencia es que en la eutanasia quien lleva adelante el procedimiento es el clínico médico o personal de salud, y en el suicidio médicamente asistido se le asiste con los conocimientos para que la propia persona sea la que acelere el proceso final de la vida. Ahí creo que ya tenemos a la doctora Adriana de la Valle con nosotros. No sé si nos escucha. Bueno, todavía no. Ahí me parece que va y viene la conexión. Doctor Schipani, paso a usted. ¿Qué lleva a Ciudadanos a presentar este proyecto? Si bien es un proyecto de Pasquet, viene firmado por varios de los legisladores de la bancada. Bueno, el diputado Pasquet lo fundamenta a partir de una situación que se planteó el año pasado, en donde un ciudadano, el señor Sureda, se vio afectado por una enfermedad terminal. Sí, tocó las puertas ELA, ¿no? de diferentes... ¿Perdón? No, que es una historia que cuenta también el diario El País. Estaba afectado por ELA, ¿no? Exactamente. Tocó las puertas de varios despachos, de
varios legisladores, entre ellos el del diputado Pasquet, y eso fue lo que naturalmente motivó a Ope Pasquet a empezar a trabajar en este tema, en el que filosóficamente, como colorados y vallistas, estamos absolutamente de acuerdo. Esto se trata de una cuestión de libertad, esto se trata de dignificar la muerte y de humanizarla, y tiene un foco en una perspectiva del derecho penal el proyecto, ¿no? Para explicarle a los oyentes, en nuestro derecho penal al día de hoy, tanto el homicidio y el suicidio constituyen delito. En el caso del homicidio piadoso, el juez puede exonerar de pena a quien lo haya cometido si le parece que corresponde hacerlo, es una facultad discrecional del juez. En cambio, en la ayuda al suicidio no hay tal discrecionalidad. Digamos, en el caso de probarse el delito, debe castigarse. Entonces, sí, en cuanto al homicidio piadoso, quizás para explicar un poquito más, el Código Penal dice que es el homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Pero como dice, es una discreción del juez. Entonces, estas normas penales hoy vigentes castigan al médico que está dispuesto a brindar una ayuda humanitaria, porque en definitiva eso es la situación y el trance que viven las personas, que prefieren morir antes de seguir viviendo como lo están haciendo. Entonces, nosotros estamos convencidos desde Ciudadanos de que lo menos que se puede hacer desde el Estado es no castigar a quien está dispuesto a ayudar a otra persona para que por razones de humanidad y dignidad no sufra. Ese básicamente es el sustento de este proyecto que ha presentado el diputado Ope Pasquet y que muchos legisladores del Partido Colorado hemos respaldado. El proyecto va por la vía de perdonar al médico, ¿no? No consagra la eutanasia como un derecho. Exacto, es un encare desde el punto de vista de la normativa penal. Ese es el enfoque. Hoy en día también hablábamos de que existe el homicidio piadoso. Hay una ley vigente que es la de voluntad anticipada, ¿no? Que permite oponerse a tratamientos que prolonguen la vida en detrimento de su calidad de vida, justamente, ¿no? ¿Hay una suerte de zona gris en la legislación actual? ¿Quizás? No, digamos que esa legislación es complementaria a esta, no es contrapuesta, claro, porque supone una manifestación anterior a que se presente las circunstancias, ¿no? Es complementario, como los cuidados paliativos. Aquí creo que se ha planteado un debate que Eva Ferreira circunscribiría en lo que él llamaba los paralogismos de falsa oposición entre la eutanasia o el suicidio médicamente asistido con los cuidados paliativos. Son absolutamente complementarios, así los concebimos nosotros. Del mismo modo que es también complementaria la ley de voluntad anticipada. Me parece que se inscribe todo en un marco de garantías y en un marco de la libertad de las personas, porque acá no se le impone a nadie la muerte. Es decisión que libremente va a tener que tomar cada individuo llegado el momento. A ver, para algunas otras aclaraciones en cuanto al proyecto de ley, voy a leer el artículo primero que dice: está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley, a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayuda a darse muerte. Aparece ahí lo de psíquicamente apta, ¿no? Que quizás es una distinción importante. Exactamente, y me parece, Gastón, que es importante hacer una aclaración, porque en estos últimos días se ha generado un debate parlamentario sobre el tema y se ha señalado que una persona que atraviesa una situación de depresión puede llegar a tomar una decisión irreflexiva al respecto, pero recordemos que el propio proyecto de ley plantea una situación garantista. Un médico es el que en principio tiene que relacionarse con el paciente, escuchar al paciente, aconsejar al paciente, y hay después un control de un segundo médico, de modo que es una decisión
que se toma en base a 2 dictámenes profesionales. Y obviamente, si se trata de una persona que está atravesando una situación de depresión, mire, lo que le va a recomendar los 2 médicos es que no amerita su situación sanitaria tal decisión drástica como la de la muerte. Entonces, me parece que no es de recibo los planteos que han habido en cuanto a que esto va a propender a fomentar la muerte de las personas que atraviesan situaciones de depresión y nada de eso, como se ha planteado en estos últimos días aquí en el Parlamento. Una última distinción, el sufriente, como lo describe el proyecto de ley, además de que tiene que recibir 2 dictámenes, como decía usted, tiene que realizar varias entrevistas con médicos separadas en el tiempo, ¿no? Creo que son 2, con diferencia de 15 días, como para que reflexione si quiere mantener la decisión, ¿no? No es algo que se tome la decisión y automáticamente ya se puede proceder. Exactamente, están dadas todas las garantías para que sea una decisión justificada desde el punto de vista de la situación de salud de la persona y también justificada en cuanto a la oportunidad de tal decisión. Paso con el doctor Saibene, que es prosecretario del Colegio Médico, como decía al principio. Es un tema, ustedes el lunes pasado creo que fue que organizaron una discusión al respecto de este tema. Es una cuestión que divide a la comunidad médica, ¿verdad? Sí, más que dividir, perdón que voy a bajar un poquito el volumen, si no me escucho muy alto. Hay un tema de que bien explicó el doctor Schipani. Al momento actual, el médico que practicara la eutanasia cometería un delito, según el Código Penal. Pero también hay un código de ética médica, que es el que regula la ética en la profesión médica y que es una ley que está vigente desde 2014, septiembre de 2014, que es el Código de Ética Médica, que surge de trabajo de por lo menos 2 años, desde su redacción, su aprobación luego a nivel del Parlamento, fue plebiscitado a nivel nacional por todo el colectivo médico, por todos los colegiados, y promulgado en septiembre de 2014, con lo cual se transforma en una norma con fuerza de ley. Esa ley, el Código de Ética Médica, dice claramente en su artículo 46, quiero leerlo, con respecto a la eutanasia, artículo 46, la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Es decir, de que por un lado está el Código Penal, que entiendo que este proyecto de ley trata de generar modificaciones a ese nivel, porque acá estamos hablando de la libertad del paciente, pero por otro lado hay un médico o varios médicos, según este proyecto, que van a tener que intervenir. Entonces, esto no es una posición del Colegio Médico, estamos hablando de que este es el Código de Ética Médica que regula a todos los médicos. Para que se entienda, el Colegio Médico del Uruguay es una persona pública no estatal creada hace 10 años que tiene sus cometidos, como toda persona pública, está regido por el principio de especialidad, y esto quiere decir que solo puede hacer lo que dice la ley, a diferencia de las personas físicas que están regidas por el principio de libertad y pueden hacer todo aquello que la ley no le impida. Y los cometidos del Colegio Médico son muy claros y principalmente tienen que ver con la ética médica, con la fisiología, con la deontología médica, que todos aspectos que tienen que ver con la ética en el ejercicio de la profesión. Si este proyecto se aprobara, el Código de Ética tendría que ser modificado, ¿el Colegio Médico estaría obligado a modificarlo? No es que estaría obligado, por eso cuento los antecedentes de cómo surgió esto. El Colegio Médico tiene 10 años, 11 años de su creación. El primer mandato, son mandatos de 3 años, trabajó, entre otros temas, en la creación, en la redacción de este Código de Ética Médica. Hasta que, expliqué, a partir del 2014 tomó fuerza, la norma con fuerza de ley. Pero no es simplemente porque alguien puede derogar una ley, se puede hacer eso. Pero importan los antecedentes, porque esto estamos hablando de que pasó por un plebiscito nacional de todos los médicos. Esto se estuvo discutiendo durante este tema y todos los artículos que comprenden este Código de Ética Médica fueron discutidos.
No estamos hablando de un código de ética médica vetusto, tiene apenas 6 años de vigencia, entonces entiendo que teóricamente se puede derogar, pero por algo existe y está a texto expreso. Por eso lo vuelvo a repetir, artículo 46, la eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente es contraria a la ética de la profesión. Y otro detalle importante, el colegio médico, para ejercer como médico en Uruguay, uno tiene que estar colegiado, es decir, tiene que estar registrado, y esto es obligatorio. O sea que para que un médico ejerza, tiene que tener el título, tiene que estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública, pero tiene que tener también su título registrado en el colegio médico. Cuando se crea el colegio médico, dentro de él hay distintas estructuras o órganos, como son el Consejo Nacional, pero también hay un Tribunal de Ética, que utiliza como herramienta este código de ética médica, y dentro de los fallos donde se puede sancionar a un médico por faltas éticas, está incluido distintos grados de sanción, desde una advertencia al grado máximo, que es la suspensión del título hasta un máximo de 10 años. Entonces, esto no es tan sencillo como simplemente despenalizarlo a nivel de lo que es el Código Penal. Estamos hablando de que hay un código de ética médica que regula el actuar de todos los médicos y que a texto expreso dice de que es una falta o es contraria a la ética de la profesión practicar la eutanasia. Es decir, esto no es una posición del sindicato médico a favor o en contra, son los hechos de lo que nos regula a nosotros como médicos. Esto existe. Ahora, la intención del colegio médico es, con estas actividades, por ejemplo, la que nombraron, que se realizó el lunes, donde participó el diputado Pepe Pasqué, Leslie Van Rompuy, que fue exministro de Suprema Corte de Justicia, por cuidados paliativos, la doctora Beatriz Piris, y el doctor Ricardo Bernardi, profesor de psiquiatría y académico, es justamente que la población y el colectivo médico, pero precisamente la población, que son todos los interesados, se informen, tienen que manejar todas las herramientas. Yo no voy a hablar sobre otros aspectos que tienen que ver con si la eutanasia y la medicina paliativa son complementarios o no. Eso le corresponde a quienes presentan el proyecto y a la sociedad de medicina paliativa. Pero simplemente yo tengo que explicar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo esto, de que hay un código de ética médica que lo regula y que la sanción puede llegar a ser la suspensión de título. Y se considera la eutanasia como contraria a la ética profesional. Bien, ahora mencionamos varias veces los cuidados paliativos. Creo que ahora sí Adriana de la Valle, la doctora Adriana de la Valle está con nosotros escuchándonos. Ahí la veo que hace que sí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Quizás podemos brevemente, porque si bien recuerdo que hace un tiempo hablamos mismo con usted, pero muy brevemente repasar qué es este ramo de la medicina, que es los cuidados paliativos. Bueno, cómo no. Los cuidados paliativos es una especialidad nueva, multidisciplinaria, que involucra médicos, licenciados en enfermería, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, que trabajan justamente en pacientes con enfermedades irreversibles, incurables, de la concepción hasta adultos, y que trata justamente en estos pacientes las situaciones de extrema gravedad, donde no necesariamente van a fallecer rápidamente, sino que acompañamos y estamos preparados y calificados para acompañar de la mejor manera posible e integral a todos estos pacientes que requieren cuidados realmente muy específicos en esta etapa de la vida que llena de síntomas y de preocupaciones y de aflicciones a toda la familia y a toda la sociedad. Es una especialidad nueva, como les decía, no hay una cátedra de cuidados paliativos, estamos remando contra la corriente desde que nacimos en el año 2001, porque si bien hay muchas, en la ley 18.335, por ejemplo, la ley de derechos y deberes para los usuarios, está incluido los cuidados paliativos,
todavía no hay una ley que esté reglamentada y que obligue a las instituciones a tener cuidados paliativos, por lo cual cerca del 50% de los pacientes adultos no tienen acceso a unidades, a equipos verdaderos de cuidados paliativos, y los que hay muchas veces no están completos, lo hacen a medias tintas con los tiempos que se tiene, porque ninguna institución está obligada a darle al paciente cuidados paliativos, y por ende es un equipo que no está equitativamente ni universalmente proporcionado a nivel de todo el territorio nacional, ni para niños ni para adultos. Y eso es lo que da todas las garantías y todos los derechos a los pacientes de contar con todas las herramientas y todas las posibilidades en el correr de enfermedades gravísimas, ¿ah? Y eso no se lo estamos dando. Eso es lo que nosotros creemos que tiene que estar en la agenda de derechos como primera cosa, y que en varias oportunidades les hemos pedido a la gente del sindicato médico y a quienes están a favor de este proyecto de ley, que creemos que primero deberíamos de darle a los pacientes todas las garantías antes de discutir, y por supuesto discutir temas tan controversiales como son la eutanasia y el suicidio asistido. Sí, ustedes presentaron un proyecto de ley también referido a cuidados paliativos, ¿verdad? Algunas cifras que mencionan: el 41% de los uruguayos no recibe los cuidados paliativos, con el que poder lograr una mejor calidad de vida. La asistencia paliativa es muy heterogénea en los distintos departamentos, en algunos es muy baja o nula la cobertura. Solo el 32% de los prestadores de salud brinda cuidados paliativos pediátricos. Solamente en 9 de los 19 departamentos existen equipos de cuidados paliativos pediátricos, por ende la mayoría de los niños que lo necesitan no acceden a ellos. Esos son algunos datos que van en línea con lo que venía diciendo usted, ¿no? Exactamente, y bueno, es por eso, además de poder conversar uno a uno los artículos que presenta el proyecto de ley del doctor Ope Pasquet y de su sector, que con mucho gusto los conversamos, nos parece que faltan tantos derechos a cubrir en los pacientes, y en los pacientes graves y gravísimos que vemos nosotros, que por supuesto que tenemos que dar esta discusión, claro que sí, pero nos falta tanto camino para brindarle a los pacientes todos los derechos y todas las herramientas, que es, como lo he dicho en varias oportunidades, poner la carreta adelante de los bueyes. Y si me permite, no sé si tengo un segundo más, quisiera mencionar una cosa del artículo 1, que ya capaz que se han referido los colegas, del artículo 1 que ha presentado en el proyecto de ley el doctor Ope Pasquet. No es que nosotros no querramos la discusión acerca de la eutanasia y suicidio médicamente asistido. Creemos que esta ley tiene horrores en definiciones y graves malas interpretaciones que con mucho gusto las podemos conversar ahora, pero creemos que esta ley no va en consonancia con la ética médica del médico, y que da un permiso a los médicos, a cualquiera, no a los de cuidados paliativos, porque en ningún momento especifica qué profesión tiene que tener el médico, ¿no? En este proyecto, qué especialidad, sino que da un permiso al homicidio médico. Si les parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta le doy la palabra al doctor Preve, que pudo intervenir muy poquito al principio. Ya venimos. Un proyecto de ley presentado en marzo por el diputado colorado Ope Pasquet es el punto de partida para discutir sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Para eso nos acompañan el doctor Andrés Aivene, que es prosecretario del Colegio Médico, el doctor Federico Preve, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, la doctora Adriana de la Valle, que es presidenta de la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos, y el doctor Felipe Schifani, en su caso doctor por abogado, diputado por Ciudadanos, quien también firmó el proyecto de ley sobre el que estamos discutiendo. Empiezo el bloque haciendo una breve aclaración, si me equivoco me corrigen, pero preguntan desde la audiencia, dice, no entiendo bien la oposición entre cuidados paliativos y ley de eutanasia. O sea, la diferencia entre los conceptos es que la eutanasia implica el permitirle morir a alguien que lo desea, ¿no? Ayudarlo. Y los cuidados paliativos a una persona que está sufriendo, que no necesariamente se está muriendo, puede ser una enfermedad incurable con la que viva, que lo ayudan a atravesar el sufrimiento. Sí,
Creo que dije bien los dos conceptos. Pero empiezo ahora también pasándole la palabra al doctor Federico Preve, de que, como decía, integra el comité del sindicato médico, que tuvo una breve participación al principio nada más. Creo que ahí ya quedó claro que usted está a favor de este proyecto, ¿no? Bien, me gustaría hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, desde el Sindicato Médico del Uruguay, lo que se está promoviendo durante este año, que el sindicato cumple 100 años, es el debate público. El debate público en el entendido por diversos motivos. Primero porque el debate está instalado en la opinión pública desde hace ya un año o más. Es un debate en realidad que está muy bueno que se dé sobre el proceso final de la vida. Todos tenemos familiares, amigos, cercanos, etcétera, que han pasado por situaciones muy complejas y es un tema muy delicado y en ese sentido tampoco es que haya certeza. Por lo tanto, el sindicato también promueve el debate porque el año pasado en la Asamblea Médica Mundial de la que participamos que fue en Islandia, uno de los puntos que se cambió del Código de Ética de la Asociación Médica Mundial tiene que ver con la eutanasia y tiene que ver con el tema de la penalización ética de la misma y ha habido modificaciones históricas recientes con respecto a esto y por lo tanto como toda sociedad, todo proceso histórico va cambiando, va de acuerdo a la cultura y a los valores de la sociedad, pero de alguna forma pueden sufrir modificaciones, es que nosotros estamos impulsando el debate público. Y además, porque es un tema desde la perspectiva social que, bueno, si lo analizamos en perspectiva histórica, también, si vemos un código penal de 1934, donde de alguna forma el homicidio piadoso ya era considerado como un elemento que era un atenuante y queda de discrecionalidad del juez, el eximir de penas ya es avanzado para su época. Luego tenemos en el proceso histórico la ley de voluntad anticipada, donde se habilita a no continuar tratamientos, donde las personas, los derechos de los usuarios de no aceptar ningún otro tratamiento en pro de tener digamos, además de empoderarse como usuarios, poder tener una muerte digna. Bueno, todos estos procesos generan un debate. En el marco de los 100 años, nosotros nos propusimos hacer una encuesta a la opinión pública, hacer una encuesta dentro del colectivo médico y además analizar desde la perspectiva de la ética médica, pero sobre todo de la perspectiva de los derechos humanos de las personas, que somos todos, si el debate público puede aportar en este caso. Tenemos que, desde los principios de la bioética, hay uno de los esenciales principios que es la autonomía, y bueno, y la autonomía de los pacientes, la autonomía de las personas que se asiste, es un elemento central para nosotros en este debate. Y bueno, nuestro aporte al día de hoy fue la encuesta de la opinión pública por una encuestadora seria, con una metodología seria, responsable, y eso pusimos arriba de la mesa la semana pasada. Tenemos en curso una encuesta del colectivo médico para poner a disposición, seguramente esté pronta en un par de semanas. Y bueno, y luego debatirlo. Me parece que somos una sociedad menos hipócrita si debatimos temas que tienen que ver con la muerte. Con respecto a la muerte digna y acá una opinión personal y también una opinión que es mayoría dentro del colectivo, al menos de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay, es que existe una falsa oposición entre lo que son los cuidados paliativos y la discusión desde la perspectiva de los derechos de las personas a la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Existen la enorme mayoría de las personas que seguramente requieran de cuidados paliativos y quieran que el final de su vida se dé con la historia natural y sin sufrimiento y sin dolor, y esta especialidad que nosotros desde el Sindicato Médico del Uruguay respaldamos. Hemos impulsado muchas iniciativas que tienen que ver con la profesionalización de los cuidados paliativos en el país. Hemos acompañado a la Sociedad de Cuidados Paliativos en el último tiempo en muchísimas iniciativas y pensamos que de alguna forma tiene que quedar saldado dentro de lo que son las prestaciones del sistema de salud, los cuidados paliativos como una herramienta fundamental en lo que tiene que ver con la buena muerte.
¿Esto quiere decir que no se deba discutir de la eutanasia, que no se debe discutir del suicidio asistido? No, nosotros creemos que son cuestiones alternativas y que existe una parte de las personas que aún, sabiendo que existen los cuidados paliativos, aún con toda la información y aún dentro de lo que es la perspectiva integral del fin de la vida, decidirán optar por ese camino. Y bueno, lo que queremos es que se debata públicamente y después la sociedad salde. Está el debate en la opinión pública, estamos estimulando dicho debate y además está el debate a nivel de los representantes parlamentarios, que son a quienes votamos para que cambien el marco legal, que de alguna forma el marco legal es quien nos sostiene como sociedad en un tejido, en una cultura y bueno, y en definitiva está el debate también dentro del colectivo médico. Nos parece muy sano este debate. Sí, ahora, voy a dar una opinión estrictamente personal. Bien. Como médico, yo creo que los cuidados paliativos son una especialidad fundamental, pero además también creo que la posibilidad con la libre expresión y la libre voluntad de una persona, sabiendo y estando en conocimiento de toda la información disponible desde el punto de vista científico, que quiere acelerar el proceso de su vida, y esto es una opinión estrictamente personal, creo que no podemos negarle el derecho a ponerle fin a su vida ante un sufrimiento insoportable, ante una situación que considere no digna, en una situación de enfermedad. Y bueno, y como médico creo que despojándome de todo mi sistema de valores y poniéndome en el lugar de la otra persona, yo estaría dispuesto, como un acto de extrema empatía, sin imponer un sistema de valores por sobre otro, a habilitar este tipo de procedimientos. Obviamente que esto no obliga a ningún médico a nada, simplemente le da la opción a algunos pacientes con un marco de garantías, que yo creo que tenemos que discutirlo, que no es el mejor el que está redactado, pero no creo que sea rechazando un proyecto de ley, sino intentando mejorarlo, intentando de esta discusión sacar síntesis para mejorar las definiciones, para mejorar el procedimiento, para incluir allí la información que se le tiene que dar a los pacientes sobre todas las posibilidades que en el final de la vida. Y bueno, incluso algunos médicos en Colombia, cuando por la Suprema Corte de Justicia despenalizó esto, hablaban de un acto de extremo humanismo o de amor por sus pacientes, y personalmente creo que puedo llegar a pensar desde una perspectiva así. Obviamente que estamos pensando desde una medicina, y esto es desde punto de vista personal, no paternalista, sino desde una medicina de igual a igual con el usuario, brindando toda la información con extrema empatía y siendo siempre la persona la que decide sobre su vida y sobre el final de la misma. Es una posición personal y creo que contribuye al debate. Obviamente que también aceptamos, porque es un tema muy delicado, que se pueda opinar de una forma distinta, y creemos que si este debate se instala y si el colectivo acepta rediscutir, tendremos que rediscutir también algunos artículos de nuestro código de ética, y será el propio colectivo el que tenga que saldar si se cambiará o no nuestro código de ética. Bien, yo mencionaba en la introducción cuando citaba esta encuesta del Sindicato Médico, que habla de un 82% de los uruguayos de acuerdo con permitir la eutanasia, que podían surgir algunos cuestionamientos de la pregunta base que da ese porcentaje, que es: cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si la persona lo solicita libremente? Lo que puede decirse es que en esa pregunta no se da la opción de, bueno, también puede acceder a cuidados paliativos, ¿no? Y veo que la doctora de la Valle dice que sí. Le doy la palabra a ella. Muchas gracias. Esa encuesta que el sindicato médico, cuando fuimos a hablar con ellos el 19 de mayo, nos dijo que todavía no había salido, y fue el 13 de mayo que la hicieron, no resiste un análisis metodológico. Se la hacen por teléfono a 402 personas sanas. En 11 minutos les hacen 35 preguntas, y a esas personas sanas no les dan la opción, no les plantean la opción de cuidados paliativos, y les dicen: bueno, si usted está enfermo de una enfermedad grave, irreversible, incurable, ¿está a favor de la eutanasia? Claro.
Y después me preguntaron, ¿te sorprende que haya salido así? Claro que no me sorprende. Si ni siquiera le dan la opción de cuidados paliativos. La gente no sabe lo que son los cuidados paliativos. La gente no tiene idea de lo que propuso el doctor Ope Pasquet. Se fija en el título, eutanasia. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué interpreta por eutanasia? La gente no quiere sufrir al final de la vida. Y eso no es una sorpresa. Claro que no me sorprende la encuesta. Pero la encuesta tendría que haber sido primero al equipo de salud, donde muchos colegas no tienen la menor idea de lo que hacemos en cuidados paliativos, donde nos piden que vayamos a sedar a un paciente o a ponerle morfina porque tienen miedo, ¿ah? Y donde nuestros pacientes los vemos que tienen un enfoque muchas veces que nunca se les planteó la posibilidad de lo que implica cuidados paliativos, es que es acompañarlos, no es acelerar el proceso de la muerte. Acá lo que se está planteando en este proyecto y en la encuesta del sindicato es hasta tener una eutanasia preventiva. Si te llegan a diagnosticar, por ejemplo, de un Alzheimer, y capaz que te quedan 10 años por delante o 20, no sé, o dentro de 2 se descubre la cura contra el Alzheimer, doctor neurólogo, por ejemplo. Pero me diagnosticaron una enfermedad incurable, hoy, ¿no? Irreversible. Entonces, ¿yo puedo pedir la eutanasia? ¿Le parece bien? Que un médico que no es ni de cuidados paliativos, ni neurólogo, ni nada, porque la ley del doctor Ope Pasquet no dice qué especialidad debe tener el médico, se dice que el paciente tiene que ser psíquicamente apto. ¿Por quién? ¿Por un psiquiatra? ¿Por un psiquiatra forense? ¿Quién dice que es psíquicamente apto? La ley no dice. Entonces, ¿qué es un sufrimiento afligido por un sufrimiento insoportable? ¿Una madre que acaba de perder su hijo en un accidente de tránsito? ¿Un deportista que le acaban de amputar las piernas por un accidente? ¿Qué es para ustedes un sufrimiento insoportable? ¿Cómo le puede preguntar una encuesta a alguien sano, completamente, en 11 minutos, si ante una enfermedad irreversible e incurable no quiere sufrir? Es raro que la gente conteste que sí, que quiere sufrir. No me sorprende para nada. Y me parece que primero tendría que haberse hecho el debate en el plano médico y después informar a la población. Y por supuesto generar el debate. Claro, Federico, claro, siempre lo dice. Esto es un debate que se tiene que dar. Pero primero, si mis colegas no saben lo que son cuidados paliativos, piensan que la sedación implica matar a la gente y que cuidados paliativos es lo mismo que eutanasia, difícilmente la población, que se ve sorprendida cuando nosotros llegamos y no saben lo que hacemos, pueda contestar en 11 minutos si quiere sufrir el final de la vida. Entonces, esta encuesta, que no acepta un análisis serio metodológico, no me sorprende. Y me parece que por supuesto hay que dar esa discusión. Primero, entre nosotros, que no lo tenemos claro. Muchos de nuestros colegas no lo tienen claro. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo que legisladores, abogados, sepan la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido? Sepan la diferencia entre una enfermedad irreversible, incurable, o la gravedad que tiene poner que afligido por sufrimientos insoportables no es gravísimo. ¿Qué es? ¿Es un chiquilín de 18 años que acaba de perder un par de exámenes en la facultad? Sí, tendría derecho. Y tú pones como clave la autonomía. La autonomía, por supuesto que vale. Es uno de los 4 principios de la bioética. Pero vos sabés que en los pacientes con enfermedades irreversibles incurables o afligidos por un sufrimiento insoportable son gente vulnerable, donde su autonomía no está al 100% porque la vulnerabilidad les saca la libertad. ¿Nunca estuviste enfermo? ¿No sabés lo vulnerable que somos cuando estamos enfermos? Entonces, ¿querés que en ese momento donde nuestra autonomía esté al mínimo, plantearle a alguien si quiere sufrir o acabar con su sufrimiento potencial dentro de 6 meses, 1 año, 2, 3, hacer una eutanasia preventiva? Yo no digo de vuelta que no se dé esta conversación, claro que sí. Pero incluso la Academia Nacional de Medicina, no el sindicato, le preguntamos a la Academia Nacional de Medicina, nos dicen no solamente lo inoportuno de este proyecto de ley del doctor Ope Pasquet en este momento de pandemia mundial, realizado el 13 de mayo, momento donde la gente estaba entrando en una depresión
que está puesto por varios encuestadores bien serios, el aumento de la depresión en la sociedad. En ese momento se hizo la encuesta. Bien, doctora, sí, me imagino que el doctor Preve va a querer contestar, ya se lo dejo para el final, pues primero hace rato que no intervienen los demás. Simplemente un apunte que el proyecto de ley se presenta antes de la emergencia sanitaria, ¿no? Unos días antes, pero efectivamente antes. Doctor Schipani. Sí, no, algunas consideraciones en relación a lo que decía el doctor Saibene, que me parece bien interesante en relación al Código de Ética Médico, el artículo 46 de la ley de 1286. El doctor Pasquet, cuando elaboró el proyecto, estudió la posibilidad de derogar ese artículo para que vaya en consonancia con el proyecto, pero en la medida de que este tema había sido un tema discutido por la comunidad médica, que incluso llegó a considerarse a través de una instancia plebiscitaria, entendimos que no era oportuno plantear en el proyecto de ley una derogación de esa disposición, porque el tema, a nuestro entender, requiere la discusión y el debate del colectivo médico que originalmente había discutido ese código de ética. De modo que si se aprueba definitivamente esta ley, que esperemos que así sea, después de un debate que tendremos que dar en el Parlamento, escuchando a todas las partes, el colectivo médico, bueno, tendrá que modificar esta disposición. También hay opiniones jurídicas que entienden de que la aprobación de esta ley supondría la derogación tácita del artículo 46 del Código de Ética Médico. Algunas cositas, en virtud de que los tiempos apremian, estamos finalizando el debate. Esta es una actuación de parte del colectivo médico y del médico absolutamente voluntaria. A ningún médico se le va a obligar a practicar la eutanasia o colaborar con el suicidio. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Rige aquí la objeción de conciencia. No hay ninguna obligación, es absolutamente voluntario, en todos los sentidos. Voluntario para el paciente, para el sufriente y voluntario para el profesional médico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sincerar una situación que ocurre en la práctica y todo el mundo lo sabe. Y en esa medida, la legislación, las leyes que nos rigen, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. El Código Penal actual es del año 1934, como decía el doctor Preve, y mucha agua ha corrido bajo el puente, mucho ha evolucionado la sociedad. Y esto que está planteando el diputado Pasquet y algunos diputados del Partido Colorado es una tendencia internacional. Esto se está discutiendo en todos los países de avanzado a nivel social del primer mundo, porque reitero, esto forma parte de lo que nosotros entendemos es la agenda de derechos. En esa medida, la encuesta, que yo no la descalificaría porque creo que la hace una encuestadora seria y que tiene un rigor metodológico, es demostrativa de lo que opina la sociedad. Porque nuestra sociedad, la sociedad uruguaya, es una sociedad profundamente liberal, de modo que a mí no me sorprende que se haya pronunciado tan favorablemente en torno a esta iniciativa. Decir finalmente, el proyecto que presenta el diputado Pasquet es un proyecto abierto, no es la verdad revelada. Lo que quiso hacer el diputado Pasquet y quienes lo acompañamos es generar el debate, generar la discusión. Ahora en el Parlamento estamos tratando la ley de urgente consideración, pero seguramente después que se apruebe la ley, este tema va a ser considerado en la Comisión de Salud y allí podrán venir todos los que deseen hacer alguna consideración al respecto, a dar su opinión, el sindicato médico, los médicos que trabajan en cuidados paliativos y todo aquel que quiera hacer algún aporte. Y seguramente, si se aprueba este proyecto, confiamos en que así sea, será muy distinto al proyecto original que se ha presentado. Y reiterar una cuestión que tú aclaraste, el proyecto fue presentado el 11 de marzo, previo a la pandemia que fue declarada en emergencia sanitaria el 13, y reitero,
no planteemos las cosas como contrapuestas cuando son absolutamente complementarios. Nosotros no estamos en contra de los cuidados paliativos. Este proyecto no plantea un escenario de desacreditar la importancia de los cuidados paliativos. Entendemos que es absolutamente complementario. Los cuidados paliativos pueden darse hasta que el sufrimiento de las personas determine de que ya no, de alguna manera, son suficientes para soportar esa situación. O sea, son caminos que van en la misma senda. No es una cosa y la otra. Son dos cosas que pueden perfectamente ir de la mano. De modo que era eso básicamente lo que quería señalar, y decir finalmente que no puede darse esa situación de que una persona que tuvo una pérdida de un hijo, porque reitero, aquí hay un proceso garantista que, como decía el doctor Preve, seguramente se podrá mejorar, pero aquí hay intervención de dos profesionales que son, de alguna manera, los que determinan si amerita proceder a cualquiera de los dos procedimientos, ya sea la eutanasia o la ayuda al suicidio. Le doy la palabra ahora al doctor Andrés Aivene, que recordemos es prosecretario del Colegio Médico. Bien, sí, quería destacar algunas cosas, porque nuevamente se habla de la ley del Código de Ética Médica, es decir, la ley que contiene el Código de Ética Médica, la ley 19.286, y quiero recordar de que surge un proceso democrático, o sea, surge de un plebiscito nacional de todo el colectivo médico, luego de 2 años de trabajo en ese Código de Ética Médica, hasta que toma fuerza de ley luego de su promulgación hace apenas 6 años. Y lo que fue escrito en todo ese momento siempre fue de cara a los derechos de los pacientes y de la sociedad. Yo creo que esto no se puede comparar con algún código, o sea, algún artículo del Código Penal de 1934, cuando estamos hablando de un Código de Ética Médica que tiene apenas va a cumplir este año 6 años, en septiembre, que fue ampliamente discutido, puesto al debate de todo el colectivo médico, que fue aprobado en el Poder Legislativo, que fue plebiscitado por todo el colectivo y finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo. Entonces, entiendo de que sí, en teoría sí se puede derogar, pero no me parece. Yo creo que sí, coincido con el doctor Preve y con el resto de los contertulios, en que esto hay que llevarlo a la población, se tiene que debatir. Esa era la intención cuando se organizó este lunes la actividad del Colegio Médico del Uruguay, que el Colegio Médico, es decir, yo ahora estoy hablando como prosecretario del Colegio Médico, yo no voy a tomar posición sobre este tema, tengo que decir lo que está vigente, y al día de hoy, según el Código de Ética Médica, el médico que participe en la eutanasia está yendo contra la ética. Y aprovecho para recordar, porque está todavía visible, está en la plataforma de YouTube del Colegio Médico del Uruguay, el debate, que es muy interesante, complementa todo lo que se ha dicho, y bueno, y que sea un insumo más para seguir tratando este tema, pero quería destacar eso, que no me gusta como que se subestime esta ley de que puede ser fácilmente derogada, porque hay mucho trabajo, no estamos hablando de 1934, estamos hablando de 2014, va a cumplir 6 años, entonces, y de algo que surgió con el respaldo democrático y plebiscitado por todos los colegas. Pero estamos abiertos, obviamente, esa es la idea, pero por el momento lo que está vigente es ese código de ética. Bien, estamos llegando al final, pero por eso le pido al doctor Preve que la intervención que no sea muy larga por cuestiones de tiempo nomás, pero sí. Solamente cortito, a ver, con respecto a la seriedad y el profesionalismo de equipos, el máximo respaldo del sindicato, se estuvo trabajando mucho tiempo con el tema de las preguntas. Las preguntas tienen que ver con situaciones que son penalizadas desde el punto de vista legal, y las preguntas son claras con respecto Estamos hablando de la encuesta, ¿verdad? Estamos hablando de la encuesta, las preguntas de la encuesta son claras con respecto a lo que significan, hablan de poner fin a la vida ante un sufrimiento insoportable, y obviamente también hablan de quien pudiera asesorar, o sea, habla claramente de la eutanasia, del suicidio-asistido, y lo hicimos porque estábamos hablando de estos temas. Estábamos hablando y además
En segundo lugar, y esto sí ya a título personal, comparto plenamente que acá estamos ante una falsa oposición. Hay personas que desde su perspectiva de derechos pueden optar libremente. El debate debe ser un debate social. El colectivo médico no tiene que ser paternalista para con la sociedad y decir lo que se puede o no se puede. Tiene que brindar toda la información, brindar todo su conocimiento y su humanismo, pero el debate es social y las posturas ante la situación del fin de la vida son personales. Obviamente que dentro de toda la información y dentro de lo que nosotros tenemos que ofrecer están los cuidados al final de la vida, están los cuidados paliativos, pero la decisión final sobre cuál es la postura que quiere tomar en el final del proceso de su vida un usuario del sistema, una persona, ante una enfermedad terminal o lo que fuere, es una decisión estrictamente personal que lo hará con su propio sistema de valores, y la medicina, tanto ciencia, tanto humanismo, tanto ética, tiene que estar al servicio de su rol social. Eso es lo que pienso desde el punto de vista personal, por lo tanto acá no hay contraposiciones, hay diferentes formas de finalizar la vida y el proceso de muerte, y bueno, y algunos pensamos que esto sí está enmarcado en lo que es un derecho y la agenda de derechos que se ha avanzado en los últimos años. Bueno, me imagino que hay muchísimo más para discutir. Le veo en la cara a la doctora de la Valle que tiene muchas ganas de contestar, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Les cuento que llegaron muchísimos mensajes de la audiencia, divididos fuertemente, casi que diría que a la mitad en este tema, lo cual habla de que es un tema que evidentemente tiene mucho para discutir, para debatir. El tiempo es acotado, lamentablemente, pero les agradezco mucho su participación al doctor Felipe Schipani, al doctor Andrés Aivene, al doctor Federico Preve y a la doctora Adriana de la Valle. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.